Me pidieron que fuera, ¿sabes? No fue idea mía. Mi hijo llamó diciendo que Luana estaba exhausta con el bebé, que necesitaban ayuda, que solo yo podía con eso. Y yo, con el corazón de madre que siempre cree que aún puede marcar la diferencia, lo dejé todo. Preparé una maleta pequeña, compré pañales, llevé unas ropitas que yo misma cosí con tanto cariño, y me fui. Yo ya había pasado por esto antes. Claro, crié a 2 hijos prácticamente sola, así que pensé que mi presencia sería un alivio. Creí que iba a ser bienvenida, pero desde el primer paso en esa casa, sentí que yo era una molestia que nadie se atrevía a rechazar. La puerta apenas se abrió, y Luana ya soltó un «Entra, pero habla bajo. Él acaba de dormir», con una cara de cansancio mezclado con impaciencia. Ni un abrazo, ni una sonrisa. Mi hijo vino desde el fondo de la casa. Me dio un beso en el rostro sin mirarme a los ojos y volvió al celular como si la vida allí fuera más interesante que la mujer que lo había dado todo por él. Respiré hondo, agarré la maleta con más fuerza y entré. En la cocina, un montón de platos sucios, ropa esparcida, olor a leche agria en el aire. Pensé, está bien, estoy aquí para eso, para ayudar. Pero en el fondo, algo ya empezó a pesar en el pecho. Era como si esa casa, que debía acogerme, me estuviera avisando. Ya no perteneces aquí. Aquella noche, dormí en un delgado colchón tirado en el suelo del cuartito donde guardaban trastos. Ventilador roto, ventana atascada. El calor parecía apretarme por los hombros. Cada vez que el bebé lloraba, me levantaba yo primero. Salía en la oscuridad, tanteando las paredes. Lo tomaba en brazos para no despertar a nadie. Y aún así, por la mañana, oí a Luana quejarse de que él había dormido mal por mi culpa, que tal vez yo estaba tomándolo demasiado. Tragüí saliva. Tanta gente reclamando por no tener a la abuela cerca, y allí yo era casi un estorbo. En el desayuno, preparé todo como les gustaba. Centeno para mi hijo, leche tibia con un poquito de azúcar para Luana, corté papaya, lavé los platos de la cena de la noche anterior. Ella pasó por la cocina, miró la mesa puesta y dijo, «No necesitabas haber tocado mis cosas». Eso me dio un golpe. Mis manos aún estaban mojadas, y por un segundo me detuve. Me quedé mirando el grifo. Quería responder. Quería preguntar en qué momento me convertí en una intrusa, pero solo respiré, me limpié las manos y fui a barrer el patio. La sensación era de que cada gesto mío estaba siendo vigilado e interpretado mal, como si el simple hecho de existir allí fuera una carga. Al segundo día, me di cuenta de que no querían conversación. Mi hijo salía temprano, volvía solo por la noche y casi no hablaba conmigo. Luana pasaba el día encerrada en la habitación, diciendo que estaba agotada, y me dejaba sola con el bebé, la casa y el silencio. Cuando necesité un trapo limpio para fregar el suelo de la sala, revisé el armario con cuidado, tratando de no moverme demasiado. Aún así, por la tarde, ella vino a decirme que no debía tocar sus cosas sin permiso. Lo dijo con esa voz baja y seca, que más hiere que un grito. Y yo allí, parada con el trapo sucio en la mano, sintiendo el rostro enrojecer de vergüenza y ganas de desaparecer. A la hora de la cena, ella sirvió el plato a mi hijo y dejó el mío de lado, como quien olvida a propósito. Él, ciego por costumbre o distracción, comió sin darse cuenta. Fingí que no me importaba. Fingí que no tenía hambre. Esperé a que ambos terminaran. Fui hasta el fregadero y comí lo que quedó directamente de la olla. De pie, sola, comiendo despacio para no atragantarme con la tristeza. Nadie me miró. Nadie preguntó nada. Yo, que ya había dado mi propio plato para alimentar a los dos cuando estaban sin nada, ahora estaba allí, comiendo sobras, en silencio. Y lo peor, intentando convencerme a mí misma de que eso era solo el cansancio de ellos, que iba a mejorar, que era solo una fase. El tercer día me desperté con dolor en la espalda y los pies hinchados, de tanto estar de pie. Aún así, fui directo a la cocina, preparé el desayuno y dejé todo listo antes de que alguien se despertara. Aún tenía la esperanza de un gracias, un qué bueno que estás aquí. Pero lo que recibí
Fue a Luana entrando, mirando el reloj y diciendo, «Podrías haber esperado». Él volvió a dormir mal. Fue en ese momento que comencé a darme cuenta de que no importaba lo que hiciera. El simple hecho de estar allí era una molestia constante, un recordatorio de que quizás nunca me quisieron tanto cerca. Más tarde, intenté tomar al bebé en brazos, solo para darle un poco de cariño. Él me miró con esos ojitos pequeños y confiados, y se acurrucó en mi pecho como si allí fuera el lugar más seguro del mundo. Pero Luana, al otro lado de la sala, se levantó enseguida y vino a quitármelo de los brazos. «Vas a dejarlo quisquilloso así», dijo, sin siquiera mirarme directamente. Me quedé allí, con los brazos vacíos, viendo a ese pedacito de gente ser llevado como si yo fuera un peligro. En ese instante, sentí una punzada que no era solo en el cuerpo, era en el orgullo, en el alma. Fue el comienzo de una herida que sabía no se cerraría fácilmente. A final de la tarde, decidí darme un baño más largo, tratar de aliviar un poco el peso en las piernas y la cabeza. Cuando salí del baño, oí la puerta de su cuarto cerrándose con fuerza. Fingí que no era por mi culpa. Pero por la noche, durante la cena, mi hijo comentó en tono de broma, «La mamá se metió en el spa, ¿eh?» Y rió, mirando a Luana, que no disimuló el desdén. Sonreí a lo amargo, sin saber dónde esconder la cara. No era solo la indiferencia, era el desprecio disfrazado de broma. Era como si cada gesto mío fuera motivo de burla, como si me hubiera convertido en un estorbo que toleraban por pura obligación. Después de la cena, fui a lavar los platos. Las manos me temblaban. El cansancio ya se había convertido en agotamiento emocional. Cuando terminé, fui al cuartito donde dormía y me senté al borde del colchón. La mochila aún estaba allí, apoyada en la pared. La miré por un tiempo, como si me preguntara, ¿qué estoy haciendo aquí? Era una pregunta simple, pero dolía, porque sabía la respuesta. Había venido por amor, por cuidado, pero estaba pagando un precio demasiado alto por ello. Y lo más cruel era saber que ellos lo sabían. Y aún así, eligieron tratarme como a alguien desechable. Aquella noche casi no dormí. Me di vueltas de un lado a otro, escuchando el ruido del viejo ventilador que giraba sin fuerza y el llanto del bebé que venía de otro cuarto. Pensé en levantarme, pero me contuve. Ya había entendido el mensaje. Quedarme en mi rincón, no inmiscuirme, no estorbar. En la oscuridad, me quedé recordando las veces en que mi hijo se enfermó cuando era pequeño, y yo pasaba noches en vela sentada al lado de su cama. ¿Cómo es que el recuerdo de uno duele, verdad? Uno piensa que el pasado es un refugio, pero a veces solo sirve para mostrar cuánto han cambiado las cosas. Y duelen. A la mañana siguiente, mientras barría el patio, escuché a mi hijo al teléfono con alguien, diciendo que «la mamá está aquí, pero estorba más que ayuda». Esas palabras se hundieron en mí como un cuchillo. Dejé de barrer. El cuerpo se congeló. Sentí ganas de gritar, de golpear la escoba contra el suelo, de preguntar en qué momento me convertí en un peso. Pero no hice nada. Solo volví al cuartito, cerré la puerta y me senté en el colchón. Por primera vez en mucho tiempo, lloré sin vergüenza. Lloré como quien se cansa de ser fuerte, como si cada lágrima fuera una palabra que nunca dije. En ese punto, ya había comprendido que mi presencia allí ya no era un gesto de amor, sino un error. Un error que ellos toleraban por educación o por cobardía. Empecé a contar los días, o mejor, las horas, para irme. Pero no quería irme como quien huye. Quería irme con la cabeza en alto, con algo de dignidad. Entonces seguí haciendo lo que siempre hice. Cuidé, limpié, cociné. Solo que ahora en silencio, sin esperar nada a cambio. Cada tarea era como un adiós que me iba diciendo bajito, para mí misma, porque si lo dijera en voz alta, me derrumbaría. El viernes, después del almuerzo, Luana soltó una frase que me paralizó por completo. «¿Cuándo es que tu mamá se va de verdad?», lo dijo a mi hijo, como quien habla del arreglo de una heladera, como quien cuenta los días para deshacerse de un estorbo. Yo estaba pasando la mopa en el pasillo, y escuché cada sílaba como si fuera un bofetón. Mi hijo no respondió, no defendió, solo guardó silencio. Y para mí,
Ese silencio dijo más que cualquier palabra. Era la confirmación que necesitaba. Allí no había espacio para mí, ni como madre ni como abuela, mucho menos como persona. Esa noche empaqué mi maleta en silencio. Doblé la ropa despacio, como quien cierra un ciclo. No lloré, no temblé. Era como si, por dentro, algo se hubiera roto de una vez por todas. Un tipo de dolor que ya no grita, que solo observa. También puse los regalitos que había llevado para el bebé, aún sabiendo que tal vez nunca les dieran valor. Cuando terminé, me senté en el colchón y me quedé allí, mirando el techo, esperando el amanecer, esperando el momento justo de irme sin alboroto. Solo quería salir de ese lugar con un mínimo de respeto por mí misma. Antes de irme, dejé una carta sobre la mesa de la cocina. No era un desahogo, ni una reclamación. Era solo una despedida simple, breve, diciendo que me iba porque había comprendido el mensaje, que no guardaba rencor, pero que necesitaba cuidarme, que amaba a mi nieto, pero que no podía permanecer donde no era bienvenida. Salí despacio, cerrando la puerta con cuidado, sin golpear, sin ruido. La calle estaba caliente, el sol ya alto, y por primera vez en días, sentí el aire entrar en mis pulmones con algo de libertad. Me detuve en la esquina, miré hacia atrás y me prometí a mí misma: nunca volveré a donde me traten como sobra. Volví a mi casa en un autobús casi vacío, sentada junto a la ventana, conteniendo el llanto que se negaba a desaparecer. Cada paisaje que pasaba era como un recordatorio de que había perdido algo, no algo físico, sino algo dentro de mí. Un tipo de confianza que se quiebra en silencio, de forma definitiva. Cuando llegué, la llave giró en la cerradura con un sonido extraño, como si hasta mi casa hubiera sentido mi ausencia. Entré despacio, dejé la maleta en la esquina de la sala y me quedé de pie en medio del cuarto, mirando todo. Ese desastre familiar, mi sillón, mis marcos de fotos. Era el único lugar donde aún me sentía alguien. Pasé los primeros días en silencio, sin contarle nada a nadie. No era por vergüenza, era por cansancio. Un cansancio que viene desde adentro, de años tratando de ser todo para todos y recibiendo cada vez menos. La gente dice que la madre nunca se rinde, que la abuela siempre regresa, que la familia es sagrada, pero nadie habla de los límites, de lo mucho que duele darse cuenta de que te entregaste demasiado, y que, al final, ni se dieron cuenta. Puse la radio, preparé un café fuerte, me senté en el balcón y dejé pasar el tiempo. Y allí, en esa sencillez, empecé a recordar de mí misma, porque antes de ser madre, antes de ser abuela, yo era mujer, y yo existo. El domingo, recibí un mensaje corto de mi hijo. ¿Llegaste bien? Respondí solamente, sí, gracias. Él no insistió. No preguntó nada más, ni un «lo siento», ni un «¿cómo estás?». Y fue ahí cuando cayó el 20 de una vez. Ellos no sintieron mi ausencia. No de la forma en que yo imaginé que lo sentirían. Porque quien necesita, busca. Quien ama, cuida. Y ellos siguieron como si nada hubiera pasado. Eso dolió más que cualquier palabra dicha en esa casa. Porque la indiferencia, es así, corroe. No explota. Disuelve poco a poco todo lo que un día fue afecto. En los días siguientes, muchas cosas cambiaron dentro de mí. Empecé a organizar mi casa como yo quería, sin nadie que me criticar o me dijera cómo hacer las cosas. Volví a cuidar de mis plantas, de mis cosas. Saqué del armario ropa que ni recordaba que tenía. Volví a mirarme en el espejo con un poco más de presencia. No es que el dolor hubiera pasado. Aún estaba allí, callado, escondido tras las ocupaciones del día. Pero junto a él, algo nuevo surgió. Un tipo de fuerza que solo nace tras un cansancio extremo. Como si hubiera reencontrado una parte de mí que estaba olvidada bajo el peso de tantos sí que di a lo largo de la vida. Empecé a rechazar algunas invitaciones de la familia, asados, almuerzos, cumpleaños. No por rencor, sino por elección. Porque comprendí que siempre fui la que se doblaba, la que aceptaba, la que se moldeaba para encajar en los espacios de los demás. Y en ese proceso, me fui perdiendo. Siempre me llamaban cuando me necesitaban, pero rara vez cuando simplemente querían estar conmigo.
Hay una diferencia que solo entendí ahora. No quiero ser recordada como la que soluciona todo. Quiero ser recordada como alguien que también merece cuidado, respeto, presencia. No solo tareas. Un día, Luana me mandó una foto del bebé, con un «Mira cómo está creciendo». Tardé en responder. Miré la imagen por un tiempo, con un nudo en el pecho. Yo amaba a ese niño. Aún lo amo, pero ningún amor justifica la humillación. Y sabía que si volvía ahora, volvería al mismo ciclo. Entonces solo respondí, lindo, con un emoji simple, y lo dejé pasar. Era como decir, yo lo veo, pero no vuelvo, porque hay momentos en la vida en que uno necesita elegir su propia paz, aunque eso cueste lo que antes se llamaba hogar. El tiempo pasó, y poco a poco, la gente comenzó a extrañar mi ausencia. Una prima comentó en una llamada, «Estás desaparecida, ¿eh? Pareces hasta otra persona». Y yo, con calma, respondí, «Quizás siempre he sido esta persona, solo que ahora ustedes la están viendo». Pasamos la vida intentando agradar, haciéndonos de fuertes, poniéndonos en segundo plano. Pero llega un momento en que el cuerpo se cansa, el alma se agota, y eso fue lo que me pasó a mí. Me agoté. Y cuando uno llega a ese punto, o cambia, o se hunde de una vez. Hubo un domingo en que mi hijo apareció en mi puerta, solo, sin avisar. Trajo un pastel de panadería y dijo que andaba pasando por ahí. Se sentó en la sala como si nada hubiese pasado. Comenzó a hablar de la vida, del trabajo, de las noches mal dormidas con el bebé. Yo lo escuchaba, pero sin esa urgencia de ofrecerme para resolverlo todo. Él notó mi silencio, preguntó si estaba molesta. Yo solo dije, no estoy molesta, solo estoy diferente. Y fue la primera vez que lo vi mirarme como mujer, no solo como madre, como alguien que también siente, también se hiere, también se cansa. Él guardó silencio por un tiempo, jugando con el servilleta como quien busca palabras. Dijo que las cosas estaban difíciles en casa, que Luana estaba estresada, que estaban intentando hacer frente a todo, pero no vino ningún pedido de disculpas, ningún reconocimiento de lo sucedido. Yo lo escuché todo, con el corazón tranquilo, porque en ese momento ya no necesitaba la validación de ellos. Sabía lo que había vivido, sabía dónde había sido herida, y también sabía que no era mi responsabilidad arreglarlo todo. Pasé la vida recogiendo los pedazos de los demás. Ahora era hora de cuidar los míos. Antes de irse, él me abrazó. Un abrazo rápido, algo incómodo, como si no supiera exactamente quién era yo ahora. Y tal vez realmente no lo supiera, porque yo también me estaba conociendo de nuevo. Después de que él se fue, me quedé sentada en el sofá, sintiendo el perfume suyo aún en el aire. Por un instante, casi lloro. Pero me contuve, porque ese día comprendí que existe un tipo de fuerza que viene del silencio, del repliegue, de la elección de no anularse más, y que a veces la mayor prueba de amor que se le puede dar a un hijo es alejarse. En los días siguientes, volví a mi rutina sin prisa. Me levantaba temprano, tomaba mi café en paz, escuchaba mis viejas canciones, cuidaba de las plantas. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera viviendo para mí. No era una felicidad explosiva, sino una calma que hacía años no sentía. Y en esa calma, empecé a rescatar recuerdos buenos, de mi infancia, de aquellos tiempos en que aún sabía quién era, antes de los roles de madre, de esposa, de cuidadora. Fue allí, entre una taza de café y otra, que me di cuenta. La vida aún podía ser mía, aunque ya no hubiera nadie llamándome con urgencia. Una vecina comentó que parecía más ligera. Sonreí, sin decir mucho. Nadie imagina el peso que cargamos dentro de casa, en los silencios, en las entrelíneas, en las obligaciones que nadie reconoce. No conté la historia. No hacía falta, porque hay dolores que no caben en una conversación de portón. Son dolores que se atraviesan solos, con la cabeza en alto, y que terminan moldeando quién llegamos a ser. Y yo estaba cambiando, no por elección, sino por supervivencia. Cuando la vida nos empuja al fondo, o uno se vuelve raíz, o se rinde de una vez. Un mes después, Luana me llamó.
La voz era baja, contenida, casi un susurro. Dijo que extrañaba la ayuda, que el bebé lloraba mucho, que ella apenas dormía. Preguntó si podía volver, aunque fuera por unos días. Y allí, en esa llamada, entendí que el pedido no era por mí, era por la función que yo desempeñaba, por la mano que cocina, por el regazo que consuela, por el cuerpo que soporta. No había afecto en aquellas palabras, había cansancio, y comprendí. Volver significaría entregarme de nuevo a un rol que me consumía, y ya no podía más. No después de todo. No después de finalmente haberme encontrado. Respiré profundo antes de contestar. Dije que amaba a mi nieto, que los apoyaba, pero que ahora estaba priorizando mi salud, mi descanso, mi paz. Ella quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo un «entiendo», seco, colgando enseguida. Me quedé mirando el teléfono por un tiempo, con el corazón apretado, pero firme. Porque decir no, después de años diciendo sí, es difícil, pero necesario. Y en ese instante, supe que esa era mi nueva forma de amor. No entregarme hasta desaparecer, preservarme para seguir existiendo. Con el tiempo, algunas personas empezaron a juzgarme. Decían que me había vuelto fría, que era extraño que una abuela no estuviera tan presente. Pero nadie sabía lo que pasó en esa casa. Nadie vio la mirada de Luana, el silencio de mi hijo, la forma en que fui siendo apagada poco a poco. La gente solo ve lo que aparece en las fotos, en los almuerzos del domingo, en los felicitaciones enviados por WhatsApp. Pero nadie pregunta cómo fue la noche en que comiste de pie, sola, en la cocina de un hijo al que criaste en el regazo. Entonces dejé de intentar explicar. Quien quiera entender, que sienta. Yo ya no debo más justificaciones. A veces, cuando miro las fotos de mi nieto creciendo en las redes sociales, siento una mezcla de nostalgia y alivio. Nostalgia por lo que pudo haber sido. Alivio por ya no estar en ese rol de muleta emocional. Aún amo, claro. El amor no desaparece así. Pero ahora es un amor que aprendió a tener límites, que no se ofrece para ser utilizado. Y eso lo aprendí de la manera más dura posible. Porque nadie te enseña que hasta el amor necesita fronteras. Lo aprendí sola, entre lágrimas silenciosas y noches sin dormir, que el autocuidado no es egoísmo, es supervivencia. Un día, Luana me envió una foto del bebé, con un «mira cómo crece». Tardé en responder. Miré la imagen durante un buen rato, con un nudo en el pecho. Amaba a ese niño, y aún lo amo. Pero ningún amor justifica la humillación. Y sabía que, si volvía ahora, volvería al mismo ciclo. Entonces respondí solo «lindo», con un emoji sencillo, y lo dejé pasar. Era como decir «lo veo, pero no regreso». Porque hay momentos en la vida en que hay que elegir la propia paz, aunque eso signifique perder lo que antes se llamaba hogar. Con el paso del tiempo, poco a poco, la gente empezó a notar mi ausencia. Una prima comentó en una llamada: «Estás muy ausente, ¿eh? Pareces otra persona». Y yo, con calma, contesté: «Quizás siempre he sido esta persona, solo que ahora ustedes la están viendo». Pasamos la vida entera intentando agradar, haciéndonos parecer fuertes, poniéndonos en segundo plano. Pero llega un momento en que el cuerpo se cansa, el alma se agota. Y eso fue lo que me pasó a mí. Me agoté. Y cuando uno llega a ese punto, o cambia, o se hunde de verdad. Hubo un domingo en que mi hijo apareció en mi puerta, solo, sin avisar. Trajo un pastel de panadería y dijo que andaba pasando por ahí. Se sentó en la sala como si nada hubiese pasado. Empezó a hablar de la vida, del trabajo, de las noches mal dormidas con el bebé. Yo lo escuchaba, pero sin esa prisa de ofrecerme para resolver todo. Él notó mi silencio. Preguntó si estaba triste. Yo solo dije: «No estoy triste, solo estoy diferente». Y fue la primera vez que lo vi mirarme como mujer, no solo como madre, como alguien que también siente, que también se hiere, que también se cansa. Él guardó silencio por un rato, moviendo el servilleta como buscando palabras. Dijo que las cosas estaban difíciles en casa, que Luana estaba estresada, que estaban intentando sobrellevarlo. Pero no vino ningún pedido de disculpas,
Ningún reconocimiento de lo sucedido. Escuché todo, con el corazón tranquilo, porque en ese momento ya no necesitaba la validación de ellos. Sabía lo que había vivido, sabía dónde me habían herido, y sabía también que no era mi responsabilidad arreglarlo todo. Pasé la vida recogiendo los pedazos de los demás. Ahora era hora de cuidar los míos. Antes de irse, él me abrazó. Un abrazo rápido, algo torpe, como si no supiera exactamente quién era yo ahora. Y tal vez, en realidad, no lo supiera, porque yo también me estaba redescubriendo. Después de que él se fue, me senté en el sofá, sintiendo su perfume aún en el aire. Por un instante, casi lloro, pero me contuve, porque ese día comprendí que existe una fuerza que viene del silencio, del repliegue, de elegir no anularse más, y que a veces, la mayor muestra de amor que se le puede dar a un hijo es alejarse. En los días siguientes, retomé mi rutina sin prisa. Me levantaba temprano, tomaba mi café en paz, escuchaba mis viejas canciones, cuidaba de mis plantas. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera viviendo para mí. No era una felicidad explosiva, sino una calma que hacía años no sentía. Y en esa calma, empecé a rescatar recuerdos bonitos, de mi infancia, de los tiempos en que aún sabía quién era, antes de los roles de madre, esposa, cuidadora. Fue allí, entre una taza de café y otra, que me di cuenta. La vida aún podía ser mía, aunque ya no hubiera nadie que llamara mi nombre con urgencia. Una vecina comentó que parecía más ligera. Sonreí, sin decir mucho. Nadie imagina el peso que llevamos dentro de casa, en los silencios, en las entrelíneas, en las obligaciones que nadie reconoce. No conté la historia. No hacía falta, porque hay dolores que no caben en una charla de portón. Son dolores que uno atraviesa solo, con la cabeza erguida, y que terminan moldeando quién llegamos a ser. Y yo estaba cambiando, no por elección, sino por supervivencia. Cuando la vida te empuja al fondo, o te conviertes en raíz, o te rindes de verdad. Un mes después, Luana me llamó. La voz era baja, contenida, casi un susurro. Dijo que extrañaba la ayuda, que el bebé lloraba mucho, que ella apenas dormía. Preguntó si podía volver, aunque fuera por unos días. Y allí, en esa llamada, entendí que el pedido no era por mí, era por la función que yo desempeñaba, por la mano que cocina, por el regazo que consuela, por el cuerpo que soporta. No había afecto en esas palabras, había cansancio. Y entendí. Volver significaría entregarme de nuevo a un rol que me consumía. Y yo ya no podía más. No después de todo. No después de haberme encontrado por fin. Respiré hondo antes de responder. Dije que amaba a mi nieto, que los apoyaba, pero que ahora estaba priorizando mi salud, mi descanso, mi paz. Ella quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo un «entiendo», seco, colgando enseguida. Me quedé mirando el teléfono un rato, con el corazón apretado, pero firme. Porque decir no después de años diciendo sí es difícil, pero necesario. Y en ese instante, supe que esa era mi nueva forma de amar. No entregarme hasta desaparecer. Preservarme para seguir existiendo. Con el tiempo, algunas personas empezaron a juzgarme. Decían que me había vuelto fría, que era extraño que una abuela no estuviera tan presente. Pero nadie sabía lo que pasó en esa casa. Nadie vio la mirada de Luana, el silencio de mi hijo, la forma en que fui siendo apagada poco a poco. La gente solo ve lo que aparece en las fotos, en los almuerzos del domingo, en las felicitaciones enviados por WhatsApp. Pero nadie pregunta cómo fue la noche en que comiste de pie, sola, en la cocina de un hijo a quien criaste en tu regazo. Entonces dejé de intentar explicar. Quien quiera entender, que lo sienta. Yo ya no debo dar justificaciones. A veces, cuando miro las fotos de mi nieto creciendo en las redes sociales, siento una mezcla de nostalgia y alivio. Nostalgia de lo que pudo haber sido. Alivio por no estar más en ese rol de muleta emocional. Aún amo, claro. El amor no se extingue así. Pero ahora es un amor que aprendió a tener límites, que no se ofrece para ser usado. Y eso lo aprendí de la forma más dura posible.
Porque nadie te enseña que hasta el amor necesita fronteras. Lo aprendí sola, entre lágrimas silenciosas y noches sin dormir, que el autocuidado no es egoísmo, es supervivencia. Un día, Luana me envió una foto del bebé, con un «mira cómo crece». Tardé en responder. Miré la imagen por un rato, con un nudo en el pecho. Amaba a ese niño. Aún lo amo. Pero ningún amor justifica la humillación. Y sabía que, si volvía ahora, volvería al mismo ciclo. Entonces solo respondí lindo, con un emoji sencillo y lo dejé pasar. Era como decir, lo veo, pero no regreso. Porque hay momentos en la vida en que hay que elegir la propia paz, aun cuando ello cueste lo que antes se llamaba hogar. Con el tiempo, poco a poco, la gente empezó a notar mi ausencia. Una prima comentó en una llamada, «Estás desaparecida, pareces hasta otra persona». Y yo, con calma, respondí, «Quizás siempre he sido esta persona, solo que ahora ustedes la están viendo». Pasamos la vida entera intentando agradar, haciendo el papel de fuertes, poniéndonos siempre en segundo plano. Pero llega un momento en que el cuerpo se cansa, el alma se agota. Y eso fue lo que me pasó a mí. Me agoté. Y cuando llegas a ese punto, o cambias o te hundes de una vez. Hubo un domingo en que mi hijo apareció en mi puerta, solo, sin avisar. Trajo un pastel de panadería y dijo que andaba pasando por ahí. Se sentó en la sala como si nada hubiera pasado. Empezó a hablar de la vida, del trabajo, de las noches mal dormidas con el bebé. Yo lo escuchaba, pero sin esa urgencia de ofrecerme para arreglarlo todo. Él notó mi silencio. Preguntó si estaba molesta. Yo solo dije, no estoy molesta, solo estoy diferente. Y fue la primera vez que lo vi mirarme como mujer, no solo como madre, como alguien que también siente, que también se hiere, que también se cansa. Él guardó silencio por un rato, jugando con la servilleta como si buscara palabras. Dijo que las cosas estaban difíciles en casa, que Luana estaba estresada, que estaban intentando sobrellevarlo, pero no vino ningún pedido de disculpas, ningún reconocimiento de lo sucedido. Escuché todo, con el corazón tranquilo, porque en ese momento ya no necesitaba la validación de ellos. Sabía lo que había vivido, sabía dónde había sido herida, y también sabía que no era mi responsabilidad arreglarlo todo. Pasé la vida recogiendo los pedazos de los demás. Ahora era hora de cuidar los míos. Antes de irse, él me abrazó. Un abrazo rápido, algo torpe, como si no supiera exactamente quién era yo ahora. Y tal vez, en realidad, no lo supiera, porque yo también me estaba redescubriendo. Después de que él se fue, me senté en el sofá, sintiendo aún su perfume en el aire. Por un instante, casi lloré, pero me contuve, porque ese día comprendí que existe un tipo de fuerza que viene del silencio, del repliegue, de elegir no anularse más, y que a veces la mayor muestra de amor que se le puede dar a un hijo es alejarse. En los días siguientes, retomé mi rutina sin prisa. Me levantaba temprano, tomaba mi café en paz, escuchaba mis viejas canciones, cuidaba de mis plantas. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviera viviendo para mí. No era una felicidad explosiva, sino una calma que hacía años no sentía. Y en esa calma, empecé a rescatar recuerdos bonitos, de mi infancia, de los tiempos en que aún sabía quién era, antes de ser madre, esposa, cuidadora. Fue allí, entre una taza de café y otra, que me di cuenta. La vida aún podía ser mía, aunque ya no hubiera nadie llamando mi nombre con urgencia. Una vecina comentó que parecía más ligera. Sonreí, sin decir mucho. Nadie imagina el peso que cargamos dentro de casa, en los silencios, en las entrelíneas, en las obligaciones que nadie reconoce. No conté la historia. No hacía falta, porque hay dolores que no caben en una charla de portón. Son dolores que se atraviesan solos, con la cabeza en alto, y que terminan moldeando quién llegamos a ser. Y yo estaba cambiando, no por elección, sino por supervivencia. Cuando la vida te empuja al fondo, o te conviertes en raíz, o te rindes de verdad. Un mes después, Luana me llamó.
La voz era baja, contenida, casi un susurro. Dijo que extrañaba la ayuda, que el bebé lloraba mucho, que apenas dormía. Preguntó si podía volver, aunque fuera por unos días. Y allí, en esa llamada, entendí que el pedido no era por mí. Era por la función que yo desempeñaba, por la mano que cocina, por el regazo que consuela, por el cuerpo que soporta. No había afecto en esas palabras, había cansancio. Y entendí, volver significaría entregarme de nuevo a un rol que me consumía. Y ya no podía. No después de todo. No después de haberme encontrado. Respiré hondo antes de responder. Dije que amaba a mi nieto, que los apoyaba, pero que ahora estaba priorizando mi salud, mi descanso, mi paz. Ella quedó en silencio por unos segundos. Luego dijo un «entiendo» seco, colgando enseguida. Me quedé mirando el teléfono por un rato, con el corazón apretado, pero firme, porque decir no, después de años diciendo sí, es difícil, pero necesario. Y en ese instante, supe que esa era mi nueva forma de amar, no entregarme hasta desaparecer, preservarme para seguir existiendo. Con el tiempo, algunas personas empezaron a juzgarme. Decían que me había vuelto fría, que era extraño que una abuela no estuviera tan presente. Pero nadie sabía lo que pasó en esa casa. Nadie vio la mirada de Luana, el silencio de mi hijo, la forma en que fui siendo apagada poco a poco. La gente solo ve lo que aparece en las fotos, en los almuerzos del domingo, en los mensajes de felicitaciones enviados por WhatsApp. Pero nadie pregunta cómo fue la noche en que comiste de pie, sola, en la cocina de un hijo a quien criaste en el regazo. Entonces dejé de intentar explicar. Quien quiera entender, que lo sienta. Yo ya no debo más justificaciones. A veces, cuando miro las fotos de mi nieto creciendo en las redes sociales, siento una mezcla de nostalgia y alivio. Nostalgia de lo que pudo haber sido. Alivio por no estar más en ese rol de muleta emocional. Aún amo, claro. El amor no desaparece así, pero ahora es un amor que ha aprendido a tener límites, que no se ofrece para ser usado. Y eso lo aprendí de la forma más dura posible, porque nadie te enseña que hasta el amor necesita fronteras. Lo aprendí sola, entre lágrimas silenciosas y noches sin dormir, que el autocuidado no es egoísmo, es supervivencia. Hubo un día en que encontré a una vieja amiga en el supermercado. Ella me miró sorprendida y dijo, «Estás mucho mejor, pareces hasta más joven». Sonreí, agradecí, pero por dentro me quedé pensando en cuántas arrugas invisibles cargaba antes, provocadas por años tratando de encajar en los espacios de los demás. Hoy, mis arrugas son mías. Son marcas de quien cayó y se levantó, de quien cayó por mucho tiempo y ahora elige lo que vale la pena escuchar, hablar, sentir. Y si hay algo que aprendí de todo esto, es que nadie va a poner límites por ti. O aprendes a protegerte, o pasas la vida siendo engullida por las demandas de los demás. Algunos días aún duelen, no voy a mentir. Principalmente cuando oigo a niños jugar en la calle e imagino cómo sería escuchar a mi nieto llamándome abuela con cariño. Pero pronto ese dolor se vuelve recuerdo, y el recuerdo me devuelve a mí misma. Yo no soy menos abuela por no estar presente todos los días. Soy una abuela que se eligió a sí misma, que entendió que el amor no puede ser una herramienta de manipulación, que se dio cuenta de que, por mucho que duela, a veces el mayor gesto de amor es alejarse para que el otro aprenda el valor de la presencia perdida. Con el paso de los meses, empecé a sentir una especie de paz que no conocía. No era la ausencia total de dolor, sino una presencia constante de lucidez. Dejé de esperar mensajes, llamadas, invitaciones. No es que haya renunciado, sino que entendí que no podía seguir viviendo esperando un reconocimiento que tal vez nunca llegara. Y eso me liberó. Cuando dejas de correr tras quien no mira hacia atrás, sobra tiempo para caminar en la dirección de uno mismo. Empecé a escribir en un viejo cuadernillo, anotar pensamientos sueltos, sentimientos guardados, como si fuera a limpiar cajones internos. Hubo una anotación que escribí una noche cualquiera y que nunca me salió de la cabeza. El dolor me quebró, pero fue el silencio el que me rehizo. Y así fue. El silencio de esa casa me destruyó, pero también fue en el silencio de mi casa donde empecé a reconstruirme.
Cada día que elegí no volver, no responder, no ofrecerme de nuevo, fue un paso lejos de la dependencia emocional, y cuanto más me alejaba de lo que me hería, más me encontraba, con mis formas, mis vacíos, mis deseos. Era como si, por fin, me estuviera escuchando de verdad. Un día, me senté a ver unos álbumes antiguos, fotos de mi hijo pequeño, de la época en que hacía de todo para dar cuenta de todo. Era tan joven, tan llena de esperanza. Uno piensa que criar a un hijo es garantía de gratitud, de amor eterno, pero no es así. La vida no funciona con esa lógica. Y fue allí, mirando aquellas fotos desteñidas, que entendí. Di todo lo que pude, y eso ya basta. No puedo exigir que me amen como yo amé. No puedo esperar que sientan lo que yo sentí, pero sí puedo, y debo, decidir qué hacer con lo que quedó de mí. A partir de ese día, empecé a vivir de otra forma. Menos expectativas, más presencia, menos prisa, más cuidado. Y cuando alguien viene a preguntarme si extraño la rutina con la familia, respondo con una sonrisa serena. Extraño ser tratada con respeto, eso sí, porque la presencia sin respeto hiere más que la ausencia. Y ya me cansé de herirme en nombre de lazos que solo existían en teoría. Hoy, quien quiera estar conmigo, tiene que venir con verdad, porque yo también soy alguien, y la gente siente, se cansa, elige. Recibí el otro día un mensaje de mi hijo, diciendo que estaban pensando en pasar el fin de semana en mi casa. Dijo que el bebé ya andaba, que quería verme. Leí eso varias veces antes de responder. Y no fue por enojo, fue por cautela, porque ahora ya no corro a atender. Pienso, respiro, evalúo. Al final, respondí que sería bienvenido, siempre que vinieran con respeto, que mi casa ya no era lugar de exigencias o presiones, que aquí, ahora, solo aceptaba ligereza. Él respondió con un, claro, mamá, pero esta vez, quien tenía el control era yo. Cuando llegaron, confieso que mi corazón latió diferente. Ver a mi nieto corriendo por la sala fue hermoso, pero no me desarmé por completo. Observé, sentí y esperé. Luana estaba más contenida, mi hijo más callado. Se respiraba un ambiente extraño, como si todos supieran que algo había cambiado. Y efectivamente lo había, porque esta vez no me ofrecí para cocinar, para cuidar, para resolver. Me quedé allí, presente, pero íntegra. Y fue en ese equilibrio que comprendí. Puedo amar sin sacrificarme. Puedo estar sin anularme. Puedo ser abuela sin dejar de ser mujer. Al final del día, Luana me llamó a la cocina y con un tono más tranquilo, dijo que estaba intentando cambiar, que sabía que había exagerado, que los días con el bebé habían sido duros. Yo la escuché. No interrumpí, pero tampoco suavicé el dolor. Respondí que el problema no fue solo el cansancio, fue la forma en que me miraron, cómo me trataron, cómo me disminuyeron incluso cuando yo solo quería ayudar. Ella bajó la mirada, dijo que entendía, y quizá entendiera de verdad, tal vez no, pero por primera vez ya no me importaba. Dije lo que necesitaba decir, y eso me liberó más que cualquier pedido de disculpas. Después de que ellos se fueron, la casa volvió a quedar en silencio, pero era un silencio distinto, un silencio bueno, de paz, de renacer. Me senté en el balcón con mi café y me quedé mirando el cielo cambiar de color, y pensé, así es como se cura, poco a poco, con firmeza, no esperando que el otro cambie, sino cambiando la forma en que permitimos ser tratados. Aquella tarde supe que, pasara lo que pasara de ahora en adelante, nunca más me pondría en ese lugar de invisibilidad, porque ahora conocía mi valor, y no cedería jamás en eso. Después de aquel fin de semana, las cosas no se convirtieron en un cuento de hadas. Siguieron sucediendo como la vida suele ser, con altibajos, silencios e intentos. Mi hijo empezó a enviar mensajes de vez en cuando, a preguntar cómo estaba, a mandar una foto del niño. Luana también me envió un audio, contando sobre el trabajo, diciendo que estaba más tranquila. Yo escuchaba todo con cariño, pero sin entregarme de más.
Era como si hubiera construido un filtro entre yo y el mundo, y solo dejara pasar lo que no me lastima. Porque ahora, quien cuida de mí soy yo. Hubo un día en que mi nieto me llamó abuela en una videollamada. Sonrió con sus dentitos torcidos y me mostró un dibujo. Yo sonreí de vuelta, conteniendo la emoción, y pensé, valió la pena. No por ellos, sino por mí. Porque, de haberte quedado en esa casa, insistiendo en un rol que solo me hería, quizá ni estaría viva para ver esa sonrisa. Lo que hice no fue egoísmo, fue supervivencia, fue amor propio. Y si hoy tengo fuerzas para contar esta historia, es porque elegí no quedarme callada más. Ni por ellos, ni por mí. Algunas amigas aún me dicen que fui valiente. Otras, que jamás habrían podido salir de esa situación. Pero lo que poca gente entiende es que no fue valentía. Fue necesidad. Mi cuerpo gritaba. Mi mente pedía auxilio. Mi corazón estaba cansado de sufrir en silencio. Llega un momento en que el instinto de supervivencia habla más fuerte que cualquier vínculo. Y eso fue lo que ocurrió. No me volví dura. Me volví consciente. No soy una mujer fría. Soy una mujer que se miró en el espejo y decidió dejar de sangrar para alimentar a quien nunca preguntó si estaba bien. Hoy, cuando me siento a coser, a cocinar o simplemente a ver pasar el tiempo, siento una serenidad que antes era imposible. No por ausencia de problemas, sino por la ausencia de sumisión. Ya no necesito demostrar nada a nadie. Ya no preciso ser la salvadora de una casa que me hirió. Ahora, si alguien quiere mi presencia, que venga a sumar, y no a restar. Y quizás ese sea el mayor aprendizaje de todo lo que viví. No es egoísmo salir de donde nos apagan. Es amor propio. Es valentía. Es madurez emocional. Crecemos creyendo que la madre tiene que aguantar todo, que la abuela siempre está disponible, que la mujer fuerte es la que soporta. Pero descubrí que una mujer fuerte es la que elige, la que se detiene, la que se impone, la que entiende que su historia no puede seguir siendo escrita por la mano de otros. Recuperé la pluma de mi vida. Y ahora, quien escribe, soy yo. Ya no espero que ellos vengan pidiendo perdón o reconociendo todo lo que dejaron de ver. Si vienen, estupendo. Si no, también está bien, porque ya no estoy refén de la expectativa. Aprendí a vivir con lo que tengo, sin idealizar lo que nunca fue. Y en medio de ese camino, encontré algo que vale más que cualquier excusa. Paz. Aquella paz que viene de dentro, que no depende de nadie, que no precisa ser validada. Aquella que me permite apoyar la cabeza en la almohada y dormir sabiendo que hice lo que pude, y que, en el momento justo, supe parar. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo arrugas, canas, marcas del tiempo, pero también veo fuerza. Una fuerza que no nació de la bravura, sino del agotamiento, que no surgió por elección, sino por necesidad, y que ahora me guía, porque me reencontré en mi ausencia forzada, y fue en el dolor del abandono que floreció mi autonomía. Nadie elige ser herido, pero sí podemos elegir qué hacer con la herida, y yo elegí no dejarla pudrirse en mí. Elegí limpiarla, cuidarla y seguir adelante, aunque sea con cicatriz. A veces pienso que, si no me hubiera ido aquel día, tal vez hasta hoy estaría siendo silenciada, empujada a los rincones, tratada como un mueble viejo que solo sirve cuando conviene. La decisión de irse no fue fácil, pero fue urgente. Fue mi grito de auxilio, aunque silencioso. Y fue ese grito el que me salvó. Porque, si algo he aprendido en la vida, es que no todo dolor viene para destruirnos. Algunos vienen para despertarnos. Y aquel dolor que sentí, comiendo de pie en la cocina, fue el estallido que necesitaba. El punto de inflexión que no sabía que podía vivir. Ahora, cada vez que atravieso alguna situación en la que intentan volver a colocarme en ese viejo rol, respiro hondo y recuerdo, no regreso. No vuelvo a ser la que baja la cabeza, la que implora migajas de cariño, la que acepta ser olvidada. Pude haber sido todo eso por mucho tiempo, pero hoy soy otra. Soy la que aprendió que el amor sin dignidad no es amor, es prisión. Y elegí liberarme. No importa cuántos intenten arrastrarme de vuelta.
Sé exactamente dónde ya no pertenezco. Termino este relato con la conciencia tranquila y el corazón más ligero que jamás había estado. Porque, al fin, no se trata de venganza ni de dar lecciones a nadie. Se trata de reencontrarse. Reencontrarse con la propia voz, con la propia historia, con aquello que fuimos dejando atrás tratando de encajar en la vida de los demás. No volví a su casa, pero volví a mí. Y hoy sé que eso fue lo mejor que pude haber hecho. Porque la mujer que sale de un lugar donde fue apagada nunca vuelve a encender la luz para quien solo supo apagarla. Si algún día mi nieto me pregunta por qué estuve tanto tiempo ausente, le responderé con la verdad, porque necesité recordar quién era. Y le diré con orgullo que volví más fuerte, más entera, más dueña de mí misma. Que el amor continúa aquí, pero ahora tiene límites, dirección, reflejo, porque no basta con amar a los demás. También hay que amarse lo suficiente para no aceptar menos de lo que uno merece. Y eso lo aprendí aquella semana en la que entré para ayudar, y me fui para sobrevivir.